Está con nosotros en la línea telefónica Francisco Miro Quesada, presidente de la Cámara de Inteligencia Artificial del Perú. A él le damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar a la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial ante tu distinguida audiencia. A ver, la pregunta puntual: ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en la difusión de noticias, señor Miro Quesada? Bueno, a nivel internacional ya se están dando algunos avances interesantes en lo que viene a ser la distribución de las noticias. Vemos, por ejemplo, que se integran nuevos canales y formatos, ¿no? Lo que antes nosotros podíamos ver, algunas noticias que se redactaban en texto y se distribuían a través de las redes sociales, ahora de manera automatizada muchas de estas se convierten en audio y se transmiten a través de podcast o también a través de canales y comunidades de WhatsApp que se están utilizando mucho, u otras herramientas como el Telegram, ¿no? Entonces, eso está ayudando a lo que se llama, pues, lo que vendría a ser, diciéndolo en el argot periodístico, la volteada de noticias. Cuando agarrábamos, por ejemplo, de una fuente informativa y la convertíamos en diferentes insumos para distintos medios y canales. Eso ya se está dando de manera casi automática hoy en día, ¿no? Y bueno, es una gran manera de poder ampliar la distribución de cada una de las notas. Claro, esto viendo el lado positivo de la inteligencia artificial, pero en lo negativo está cómo diferenciar una noticia finalmente verdadera y una noticia falsa, ¿no? Porque incluso hay algunos programas de inteligencia artificial que le ponen voz a los personajes, en este caso hablemos de políticos, le ponen la voz diciendo otras cosas que finalmente nunca dijeron. Entonces, esto será muy difícil, digamos, de verificar por parte de la audiencia, por parte de la comunidad, por parte de los seguidores. Sí, claro, y también puede pasar que, por ejemplo, alguien como el ministro del Interior diga que no dijo lo que dijo y que utilizaron inteligencia artificial o cualquier cosa. Lo que viene ocurriendo. Pero, digamos que sí, pero es un poco anecdótico, ¿no? Pero realmente el punto ahí trasciende al periodismo en sí, ¿no? O sea, nosotros como periodistas tenemos que hacer lo que se llama el fact-checking. Eso lo hemos venido haciendo a lo largo de la carrera de nuestro trabajo históricamente, ¿no? Ahora evidentemente enfrentamos nuevos retos, pero yo creo que un periodista bien informado no va a tener mayor dificultad en darse cuenta que acá hay algo raro, ¿no? Alguien que tenga un buen olfato va a saber que hay gato encerrado por acá. Me parece raro, o sea, es que sospecho que esto es un poco extraño y busco fuentes, sobre todo si son primarias, mucho mejor. Claro, pero estamos hablando de profesionales entrenados, ¿no?, en la verificación de noticias, pero cuando esto se traslada y lo consume la audiencia, finalmente se crea una posverdad. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando acá de la labor periodística, ¿no? Otra cosa es cómo recibe la audiencia las fake news. Yo estoy hablando de cómo el periodismo puede combatirlas. Y por eso yo decía, esto trasciende al periodismo, ¿no? Porque nosotros como periodistas ya tenemos entrenamiento, como usted bien ha dicho. Sin embargo, la ciudadanía requiere de educación mediática, ¿no? Educación mediática y capacidades digitales. ¿Cómo logramos eso? Bueno, a través de la educación, evidentemente, ¿no? Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, ¿no? Porque van a tener que informar también cada vez que se detecten estas noticias falsas, de repente también, como se dice, socializarlas, darles el enfoque adecuado, prevenir a la ciudadanía, mantenerlas bajo observación, pero yo creo que el sistema educativo tiene una labor fundamental, ¿no? Nosotros todavía no estamos integrando en el sistema educativo procesos que tengan que ver con procesos de aprendizaje que vayan más allá del uso de una computadora, que vayan hacia entender cómo es que nos tenemos que comportar y qué es lo que tenemos que aprender y cómo tenemos que entender y asimilar la información que nos va a llegar a través de estos medios que hoy en día pues van a empezar a generar mucha más información que la que ya se venía desbordando con el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, la gente tiene que empezar primero a cuestionar todo. Tenemos que elevar el nivel de escepticismo
es algo que digamos, a los que detentan el status quo no les gusta mucho, porque están acostumbrados a que la gente no dude y tome todo digamos, por sentado. Pero si vamos a tomar todo por sentado, el mismo sistema va a terminarse viendo afectado por diferentes tipos de ataques que van a generar zozobra y conflictividad. Entonces, es necesario fomentar el pensamiento crítico y el escepticismo a un nivel prioritario, ¿no? Yo creo que de esa manera podemos tener a la ciudadanía armada contra este tipo de ataques. Segundo, la academia tiene un papel importante, ¿no? La academia necesita utilizar su fuerza, su nivel de conocimiento, la ética, que además todavía hay varias entidades académicas que conservan pues un prestigio en cuanto a su responsabilidad ética y social, para también desarrollar herramientas que le permitan a la ciudadanía enfrentarse a estas amenazas. Por ejemplo, tenemos siempre este efecto de las noticias falsas. Entonces, lo que necesitamos es que la ciudadanía pueda, por ejemplo, tener un sistema tipo crowdsourcing en el cual puedas detectar la noticia falsa y mandarla a un repositorio, ¿no? Entonces, que puede ser una aplicación muy sencilla que cualquiera puede tener en su celular. Lo mandas a este repositorio con una breve descripción de por qué te parece que es falsa. ¿Qué es lo que sucede? La academia o el Estado o bueno, alguna entidad confiable podría tener un proceso de machine learning. Es decir, que cada vez que vamos subiendo estos elementos a esta plataforma, vaya aprendiendo para que de esta manera los vaya identificando de manera automática. Cosa que ya no tendríamos que actuar como personas sobre la gran cantidad de información falsa, sino más bien filtrar por ahí algo de información verdadera que se nos confundió y se nos quedó pues aislada, ¿no? Pero de esta manera le ponemos un escudo, un tapón a esta avalancha de información falsa que se puede poner, y para eso la participación ciudadana y la integración de la agenda de los medios con la agenda de la ciudadanía es fundamental. Claro, pero información que se incrementará, seguramente información falsa con ayuda de inteligencia artificial, sobre todo en un escenario preelectoral, como el 2025 y 2026, que seguramente las redes estarán inundadas de esta información. No tenga la menor duda de que sí va a ser. Y justamente no tenemos que alertar a la ciudadanía, y creo que el trabajo que están haciendo en este momento es sumamente importante, porque hay que decirle a la gente, no te vayas a creer todo lo que vas a ver. Es más, o sea, ahora va a ser difícil, ¿no? Porque no puedes creer ni siquiera lo que ves y lo que oyes. Entonces, ya estamos hablando, pues, de un nivel de duda, ¿no? Que pone en tela de juicio, pues, nuestra propia percepción de la realidad, ¿no? Claro, y eso cómo nos impacta. Finalmente, cómo nos cambia la vida todo esto. Usted ha dicho dos cosas: elevar el nivel de escepticismo, el nivel, digamos, de verificar las fuentes, porque no podemos creer todo lo que vemos. Ahora, era impensable ver a la persona hablando y diciendo algo que finalmente no es verdad, ¿no? Y muchos decimos, pero si es él, es su voz. Y finalmente la inteligencia artificial puede hacerlo, y ya lo está haciendo. Y lo está haciendo cada vez mejor, ¿no? Porque vemos que ni siquiera decimos año a año, mes a mes, los sistemas que, por ejemplo, convierten una fotografía en un avatar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se vuelven cada vez más naturales. Herramientas que clonan voz, se puede clonar la voz tranquilamente entrenándola a partir, por ejemplo, de entrevistas. Agarramos a un determinado político, descargamos sus entrevistas, evidentemente buscamos las que tengan la mayor calidad, y vamos a algunos sistemas. No quiero empezar a decir cómo es que se tiene que hacer esto tampoco, se trata de divulgar el proceso para generar más confusión en ese sentido, pero existen herramientas con las cuales se puede entrenar para llegar a una voz casi perfecta, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupa personalmente como periodista es que la verdad empiece a ser falseada, ¿no? Lo que podemos obtener un audio que es verdadero, con pericia y todo, pero que esto el argumento de que me han clonado la voz, de que se ha hecho con inteligencia artificial, finalmente desvirtúe
desvirtúe la verdad, ¿no? Desvirtúe una prueba real de algún delito, probablemente. Entonces, eso preocupa mucho, ¿no? Falsea la verdad, claro, falsea y digamos la falsedad lo convierte verdadero. Estamos en esa paradoja finalmente. Definitivamente se van a producir pues ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que más bien un periodista que conoce su oficio, por ejemplo, y está elaborando una denuncia y saca un audio, conoce el proceso del periodismo de investigación y sabe que esto tiene etapas, ¿no? Entonces, para eso hay estrategias desde el lado periodístico. Vamos a sacar de repente un audio que nos ha llegado de una fuente que nosotros consideramos confiable y que hemos verificado. Lo va a negar la otra parte, va a decir, no, ese audio a mí me han clonado, ese no soy yo. ¿No? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a poner pues todas nuestras cartas sobre la mesa desde el comienzo, ¿no? El periodismo de investigación genera una estrategia y empieza a soltar de manera estratégica y escalonada la diferente información de acuerdo a la reacción que tiene el contrincante, ¿no? Entonces, si tú me dices yo no soy, bueno, pues yo voy a soltar primero ese, pero espero tener por lo menos 2 o 3 más que refuercen mi punto, ¿no? Entonces, claro, eso va a complicar también el trabajo del periodista de investigación, pero yo creo que el periodista de investigación preparado ya está listo para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Ok. ¿Y cuánto de inteligencia artificial tenemos hoy en nuestras vidas, en nuestro día a día? Francisco Mino Quesada. Bueno, hay muchas cosas interesantes y muy útiles, ¿no? Vemos, por ejemplo, Spotify, vemos Alexa, vemos Netflix, todos estos elementos que nos van generando recomendaciones se basan en inteligencia artificial, que estudian nuestro comportamiento, lo vinculan con el de otros usuarios y nos van ofreciendo por algoritmos de recomendación, lo que a nosotros nos gusta. Lo cual me parece genial porque nos facilita la vida, pero hay un gran peligro ahí también. Al darnos solamente lo que a nosotros nos gusta, nos cesan, ¿no? Entonces, a veces estos algoritmos de recomendación deberían incluir también un algoritmo de diversidad, ¿no? En aras del pluralismo también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Ahora que la noticia, la nota informativa se ha vuelto un commodity, es decir, ya no tiene un gran valor en sí misma porque todo el mundo lo tiene de manera inmediata. Además, con herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, alguien podría automatizar un proceso en el que se revisen las noticias de los principales medios del mundo, los principales medios nacionales, los principales medios locales, voltearlas automáticamente y distribuirlas como propias, ¿no? Eso quiere decir que ya la nota informativa va a perder mucho de su valor. Vamos a tener que fortalecer el periodismo en profundidad y el periodismo de opinión, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algunos temas que ya influyen también en la opinión pública. Y si empezamos a recibir solamente la información que a nosotros nos interesa o nos gusta, podemos producir un fenómeno de fanatización dentro de determinados sectores y generar mayor polarización, ¿no? Tenemos que tratar de evitar eso. Entonces, es muy importante que no nos encerremos en lo que se llaman ahora estas burbujas filtro, que son las que simplemente, por ejemplo, seguramente usted ha notado en TikTok que le empieza a dar a un tipo de contenido y de repente solamente empieza a ver ese tipo de contenido. Bueno, eso es precisamente, ¿no? El algoritmo de recomendación que lo empieza a meter a usted en una burbuja filtro, lo aísla del resto del mundo y solamente le da lo que a usted le gusta para que consuma más y más, ¿no? Entonces hay que evitar ese escenario, ¿no? Es sumamente peligroso. ¿Y desde cuándo, desde cuándo tenemos la inteligencia artificial en nuestras vidas? Mucha gente probablemente no se dio cuenta cuándo empezó esto, pero ustedes que conocen, investigan, estudian esto, ¿desde cuándo la tenemos en nuestras vidas? Bueno, integrada en nuestras vidas está desde hace mucho tiempo, pero digamos que se siente ya, porque claro, estaba en la medicina, en la biología, cuando se buscan patrones, por ejemplo, de enfermedades, en el análisis del código genético, pero eso no es algo que a nosotros nos afecte en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria ya arrancan pues con el boom de las aplicaciones online,
sobre todo desde la masificación de los usos de teléfonos celulares que empiezan a registrar toda la información que damos paso a paso, se suben a la nube, se genera la Big Data, y a partir de ahí ya procesos de inteligencia artificial más vinculados a lo que es la analítica y el machine learning, ¿no? Empieza a aprender de nuestros comportamientos para ofrecernos, por ejemplo, a través del Waze, la mejor ruta para llegar de un punto a otro, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las aplicaciones, yo creo que son las aplicaciones web y las aplicaciones móviles las que nos permiten a nosotros sentir ya directamente el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas diarias. Francisco Miro Quesada Westphalen, muchas gracias por esta intervención telefónica hablando de la inteligencia artificial. Seguramente estaremos en este dilema de una invasión masiva de información falsa, teniendo en cuenta este escenario electoral. Seguramente hay que prepararnos, hay que enfrentar esto. Muchas gracias por esta intervención. Muchísimas gracias y por favor sigan alertando a la ciudadanía de esta amenaza. Es sumamente importante el trabajo que están haciendo. Gracias. Estuvo con nosotros el presidente de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial, como él señala, advirtiendo de lo que también representa una amenaza, la invasión de noticias falsas, ahora con audio y video. Qué tremendo lo que se viene, o lo que ya se está viviendo.